Comenzamos entonces el miércoles 5 de julio del 2023 con este podcast de complejidad que dedicamos los miércoles a leer sobre antifragilidad en el libro de Taleb Nicolás, perdón, de Nassim Nicolás Taleb. Eh, Gracias a Iván Johan, o lo dije bien hoy, Johan Sánchez Serpa, Jesús Agustín Peña León y a la profesora Vanessa Alejandra Márquez por estar aquí, acompañar y animar estas conversaciones en torno al libro y estas discusiones sobre complejidad. Tenemos esta semana una sesión especial el viernes para ponernos al tanto de qué vamos a hacer con nuestra propia complejidad local, pero porque, bueno, estamos comenzando realmente a leer el libro hoy con el capítulo 1, después del prólogo, de ese prólogo supercargado y de habernos ido eh, de la última lectura con esa tabla de 3 columnas que son una especie de visión general de lo que va a tratar el libro y además una ayuda para que uno comience a familiarizarse con qué significa la palabra antifragilidad al lado de las palabras robustez y por supuesto la palabra fragilidad. Una especie de eje que va de fragilidad a antifragilidad pasando por robustez, pero que, como vieron, seguramente la revisaron después cuando la estuvimos compartiendo por allí, eh, no siempre se tiene claro cuál es, cómo clasificar un tema, un objeto, un sistema, una categoría, un concepto en esa triada, y eso lo podemos tratar de aclarar durante la lectura. Él va a ir a tomar esos mismos ejemplos para elaborar. Comparto pantalla para que vean todos, no todos, ustedes los que están acá presentes, el libro. Ese es el libro 1. Recuerden que el libro está dividido en libros. Es una especie de compendio de varios libros. El libro 1 comienza con esta introducción a la antifragilidad. Leo. Los primeros 2 capítulos presentan e ilustran la antifragilidad. El capítulo 3 presenta una distinción entre lo orgánico y lo mecánico, digamos entre su gato y la máquina, la lavadora. Pausa. Él debió decir, a mi juicio, y tu lavadora, ¿no? No es lo mismo hablar de la lavadora que de tu lavadora, ¿no? Ahí se puede poner tan personal y en algunos casos yo diría más delicado que tu gato, ¿no? Porque el gato se repara solo. Pero la lavadora no, y bueno, no significa entonces que la complejidad de lo orgánico va necesariamente a ser mayor que la de lo mecánico. ¿Alguien se salió o me están llamando a la puerta? No, ¿verdad? Sí, alguien salió, creo. Eso pasa con frecuencia aquí. Ajá. Leo, capítulo 4, el capítulo 4 es acerca de cómo la antifragilidad de algunos viene o proviene o se construye de la fragilidad de otros, cómo los errores benefician a algunos y no a otros. La clase de cosas que la gente tiende a llamar evolución y sobre las que se escribe mucho, mucho. Eh, la conexión entre evolución y fragilidad y antifragilidad va a ser muy interesante de conversar. Entonces, entremos en materia. El capítulo 1 se titula Entre Damocles e Hidra. Tiene un subtítulo, si ustedes quieren. Por favor, córtame la cabeza. Cómo algo de mágica y colores se vuelve solo colores y cómo levantar pesos en Dubai. Levantar pesos, levantar pesas, deberíamos decir en la traducción. Cómo hacer levantamiento de pesas en Dubai, y la tercera. Son una especie de menciones a las cosas sobre las que va a hablar. Como les decía en algún punto, estoy haciendo una pausa, este texto tiene una especie de lado novelesco, ¿no? Una descripción personal y a la vez general de cosas. Me gusta porque se presta a la conversación y al análisis, mientras que mantiene una conexión con conceptos formales que
podemos discutir y en algún momento mismo va a discutir en detalle. El título de la sección es La mitad de la vida no tiene nombre. Leo, usted está en la oficina postal a punto de enviar un regalo, un paquete lleno de vasos de champaña. Debe ser vaso para tomar champaña, por supuesto, no está servido. A un primo que está en la Siberia Central. Puesto que el paquete se puede dañar durante el transporte, usted le coloca una etiqueta de frágil, rompible o maneje con cuidado. Esas cosas, no sé, pausa, ¿las han visto ustedes cuando uno envía un paquete? A veces puede marcarlo como frágil, le coloca una calcomanía o sí, un aviso encima escrito con letras llamativas en rojo, dice acá, pero pueden ser amarillas o depende de con qué se le coloque. Y nos cobran más dinero, por supuesto. Leo, ¿cuál es el opuesto exacto de esa situación? El opuesto exacto de frágil, ¿cuál es? Sigo leyendo. Casi toda la gente responde que el opuesto de frágil es robusto, resiliente, sólido o algo parecido a eso. Pero lo resiliente, robusto y todo el resto de cosas, las cosas que son así son ni se rompen ni mejoran y por tanto usted no tendría ninguna necesidad de escribir sobre ellas. ¿Alguna vez has visto un paquete con una etiqueta que diga robusto en letras verdes? Es decir, Perdone, profesor, ¿podría pausa. volver a retomar el párrafo? Es que siento que perdí la idea. ¿Cómo retomar el párrafo? ¿Desde dónde te perdiste? De esa lectura, no. A ver, después de que menciona que eso que es frágil no debería romperse, no entendí allí la traducción. Ajá, leí, a ver, el párrafo dice, Perdón. leo, todas las personas responden a la pregunta de qué es el opuesto exacto de frágil, Ajá, diciendo a partir de allí. ajá, que el opuesto de frágil es robusto, resiliente, sólido o algo parecido. Algo de ese tipo, pues. Ahí, eso está claro. Sí, a partir de ahí fue que no entendí. Bueno, las cosas resilientes y robustas y ese grupo de cosas ni se rompen, que no se rompen ni mejoran. eh, pero la traducción tiene razón, está enredada. El punto es que las cosas que son resilientes y robustas, eh, la- 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 que serían lo opuesto de frágiles, por supuesto, no tendrían necesidad de que se les ponga nada encima, no se les escribe nada cuando uno las va a enviar por correo. No tienes que llamar la atención, ¿no? La pregunta que acaba de hacer es, ¿alguna vez habían visto ustedes un paquete que diga robusto en letras verdes? Por distinguirlo del frágil en letras rojas. ¿Mm? No, yo nunca he visto eso. Siempre No, se pone tampoco. frágil. Claro, entonces los que clasifican las maletas en el aeropuerto tienen dos opciones. O lo tratan con cariño o no lo tratan con cariño. Son las dos opciones, ¿verdad? Entiendo. Entonces, si no dice frágil, le podemos dar sus golpecitos o lanzarlo como hacen ellos con las maletas. Ustedes lo han visto, Sí, seguramente. bueno, es un supuesto, ¿no? No, 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 es perfectamente No, esperable, digo que ¿no? él dice que lo que entiendo es que se supone que si no tiene la palabra frágil, es robusto y aguanta golpe. Claro, pero él está tratando de destacar que nos quiere empujar en esa dirección a que nos demos cuenta que no es una dicotomía, sino que lo robusto no va a Entiendo, parecer ya. el Ya opuesto de lo entendí, ya otro, entendí. porque es una situación en donde, como él dice, no hace falta decir nada. Pero podría haber, y ese es el punto, el paquete donde le dicen patéame, una cosa así, ¿no? En letras verdes. Y es porque ese paquete se beneficia de que lo pateen. Imaginen ustedes en qué condiciones eso podría pasar. Pero bueno, sigo leyendo, si quedó clara la respuesta, la traducción de si han visto algún Sí, paquete con... ahora sí, ya. Gracias. Leo, lógicamente el opuesto exacto de frágil o del paquete frágil sería un paquete en el que
alguien escribió algo como, por favor, trátelo mal, o sí, trátelo con descuido. Las dos traducciones, please mishandle o handle carelessly. Eso es maltrátalo, pues. Yo lo traduciría patéalo, pero un poco fuerte. Leo, sus contenidos no son solo irrompibles, o sea, que no se pueden romper, sino que se van a beneficiar de los golpes y de una variedad de traumas posibles, una gran cantidad de traumas posibles. Lo frágil es ese paquete que estaría mejor si no se le daña, si no se le toca. Lo robusto sería aquello que en el mejor de los casos y en el peor de los casos no se le hace daño. Pero el opuesto exacto de frágil es, por tanto, lo que en el peor de los casos permanece sin ser dañado. At worst, unharmed. Es decir, que en el peor de los casos se comporta como robusto, pero en el mejor de los casos podría incluso beneficiarse del maltrato. Ese es el detalle. Está tratando, por supuesto, hago una pausa, de crear la necesidad de una triada en lugar de una dicotomía para hablar de este tema. Es frágil, robusto en el medio y ante el frágil como opuesto. Leo, le damos el apelativo antifrágil a ese paquete, un neologismo que fue necesario porque no hay ninguna palabra simple no compuesta en el diccionario del inglés de Oxford English Dictionary, que se supone que es algo así como el diccionario de la Real Academia para el Español, que expresa el punto inverso de la fragilidad. Para la idea de antifragilidad, puesto que la idea de antifragilidad no es parte de nuestra conciencia, pero afortunadamente sí es parte de nuestra conducta ancestral, de nuestro aparato biológico, y es una propiedad que se encuentra en todo sistema que ha sobrevivido. Nada más y nada menos. Se nos escapó un concepto que pareciera estar en todas partes, particularmente en todas las partes exitosas de este sistema que llamamos universo, lo que sea. Eso fue un comentario y todo, hice pausa, disculpen, sigo leyendo. Aquí está su paquete, lo pueden ver en pantalla, una fotografía de un paquete al que le pueden maltratar. Por favor, maltrate, dice allí el sello. Vamos a tener que mandar a hacer uno de esos sellos para ponérselo a la gente que se convierte de frágil en antifrágil. Leo, para ver cómo este concepto extraño, o cómo extraño es este concepto, perdón, en nuestras mentes, repita este experimento y pregunte en la siguiente reunión, picnic o concentración o congregación antes de ir a una protesta, ¿cuál es el antónimo de frágil? Y especifique insistentemente que usted quiere decir el exacto opuesto, algo que tenga las propiedades opuestas y los beneficios opuestos. Las respuestas probables serán, aparte de robusto, irrompible, sólido, bien construido, resiliente, fuerte, a prueba de algo, digamos a prueba de agua, a prueba de viento, a prueba de óxido. A menos, claro, que ellos hayan escuchado de este libro. Si han escuchado el libro, van a decir que lo opuesto de frágil es antifrágil. Malo. Y no es solamente que los individuos, sino que hay ramas del conocimiento que están confundidas con esta idea. Es decir, no sabían de la existencia del concepto. No se ha notado la necesidad de un concepto diferente y de que los opuestos que solemos atribuir están equivocados. Eso fue un comentario, sigo leyendo. Es un error hecho en cada diccionario, en cada diccionario de sinónimos y antónimos que he encontrado. Otra manera de verlo es la siguiente. Dado que el opuesto de positivo es negativo, no neutral, el opuesto de fragilidad positiva sería la
fragilidad negativa, de donde proviene mi apelativo antifragilidad, no la neutralidad negativa. Perdón, la fragilidad neutral, perdón, no neutral lo que está diciendo acá, que simplemente quiere decir robustez, fuerza y la irrompibilidad, se dice así, ¿verdad? En español, irrompibilidad se podría llamar, irrompibilidad, la propiedad en español. Esa no es el opuesto de frágil, es solamente el camino a la mitad. De hecho, sigo leyendo, cuando uno escribe cosas matemáticamente, la antifragilidad es la fragilidad con un signo negativo al frente. Eso es lo que está tratando de hacer. Por supuesto, detrás de eso se puede ver también la intención matemática, de poder hablar de este tema en términos matemáticos y eventualmente de tener alguna formulación de uno de estos análisis de fragilidad versus antifragilidad. Es decir, que haya una especie de modelo de la fragilidad que nosotros tratamos de que nos dé resultado negativo para poder decir que un sistema es antifrágil. Esta pretensión, estoy comentando por supuesto desde hace rato en pausa, esta pretensión de modelar con matemática la complejidad es desde luego parte de lo que hacemos en este curso, parte de lo que hace la comunidad de sistema cuando se enfrenta con algún sistema complejo. Tratar de que la matemática nos ayude a entender las propiedades de ese todo que se ve complejo. Sigo leyendo. Este punto ciego parece universal. No hay palabra para antifragilidad en los principales lenguajes conocidos, ni siquiera los modernos, antiguos, coloquiales o el slang, ¿no? la jerga habitual. Incluso el ruso, la versión soviética y el inglés estándar de Brooklyn, está refiriendo al inglés de calle en Estados Unidos, no parecen tener una designación para antifragilidad y lo confunden con robustez. La mitad de la vida, la parte interesante, la mitad interesante de la vida es algo para lo que no tenemos un nombre. Lo que está criticando y por eso el título de la sección. La siguiente sección se titula, por favor, córtame la cabeza. Leo. Si no tenemos un nombre común para la antifragilidad, podemos buscar una equivalencia mitológica. La expresión de la inteligencia histórica a través de metáforas potentes. En una versión reciclada romana de un mito griego, el tirano siciliano Dionisio II tenía a este cortesano Damocles disfrutando del lujo de un banquete muy elaborado, con una espada colgando sobre su cabeza. Está resumiendo el mito de la espada de Damocles, por supuesto. Amarrada al techo con un solo cabello de la cola de un caballo. Era un cabello de la cola de caballo, o sea, un pelo de cola de caballo, que sostenía la espada sobre la cabeza de Damocles, mientras él estaba invitado a cenar un banquete, una mesa bien surtida seguramente, es decir, para disfrutar, organizado por nuestro amigo Dionisio II. El cabello de un caballo, sigo leyendo, es la clase de cosa que tarde o temprano se rompe bajo presión, lo cual vendría seguido de una escena de sangre con gritos de alta frecuencia y el equivalente a las ambulancias de la antigüedad. Damocles es frágil. Es solo una cuestión de tiempo antes de que la espada lo golpee y lo tumbe, por supuesto. Ese es el resumen de la situación de la espada de Damocles. Ya van a ver por qué lo usa, lo acaba de decir. Está mostrándonos un ejemplo de un personaje que está en una condición de fragilidad. Damocles. Ya lo habíamos discutido ustedes mismos
Iván mismo lo resumió la vez pasada en el otro audio. Sigo leyendo. En otra leyenda antigua, esta vez reciclada del griego por el reciclado del griego de una leyenda egipcia y semítica, encontramos al fénix, el ave con espléndidos colores. Cuando quiera que se le destruye, renace de sus propias cenizas. Siempre vuelve a su estado inicial. El fénix resultó ser el símbolo tradicional de Beirut, la ciudad donde yo crecí. De acuerdo a la leyenda, Berytus, el nombre histórico de Beirut, Berytus, ha sido destruida 7 veces en sus casi 5.000 años de historia. Y ha regresado 7 veces. Esta historia parece coherente, puesto que yo mismo vi el 8º episodio. El Beirut central, la parte más antigua de la ciudad, fue completamente destruida por 8ª vez durante mi infancia, al final de mi infancia, gracias a una brutal guerra civil. Yo también vi su 8ª reconstrucción, se puede decir. Pero Beirut fue en esa última versión reconstruida en una escala, una forma mayor, mejor que su encarnación previa. Y con una ironía interesante. El terremoto del 551 a.C. había enterrado la escuela de leyes romanas, que fue descubierta como un bono de la historia durante la reconstrucción, con arqueólogos, y los constructores insultándose mutuamente. Seguramente se peleaban porque esta parte es mía, esta parte no es mía, esta parte se puede reconstruir. Sigo leyendo. Ese no es el fénix, sino algo más allá de lo robusto. Lo cual nos trae a la tercera metáfora mitológica, la hidra. Hidra en la mitología griega es una criatura como una serpiente que vive en el lago de Lerna, cerca de Argos, y tiene varias cabezas. Cada vez que una le es cortada, 2 crecen en su lugar. Así que lo que más le gusta es que le hagan daño. Hidra representa la antifragilidad, el tener esa capacidad de mejorar, en el sentido de volverse más poderoso, con o frente o después de que algo trató de dañarle. La espada de Damocles, sigo leyendo, representa el efecto del poder y del éxito. No se puede surgir y gobernar sin encontrar este peligro continuo. Alguien allá afuera va a estar trabajando activamente para tumbarte. Y como con la espada, el peligro será silencioso, inexorable y discontinuo. Discontinuo en el sentido de que por un tiempo no pasa nada y de repente pasa algo. Este cuento de que el pelo de la cola de caballo se rompe en algún momento en un evento repentino y catastrófico para el pobre Damocles. Sigo leyendo. Va a caer abruptamente después de largos periodos de quietud, quizás en el preciso momento en el que uno se ha acostumbrado y se ha olvidado acerca de su existencia, que es lo que está tratando de hacer con Damocles, ¿no? Que se ponga a comer tranquilo y se olvide de que la espada está colgando sobre su cabeza. Sigo leyendo. Los cisnes negros van a estar allá afuera buscando atraparte, puesto que ahora tienes mucho más que perder y el costo del éxito y del crecimiento es lo que quizás es una penalidad inevitable del éxito excesivo, lo que tienes que perder, pues. Al final, lo que importa es la fuerza de la hebra, de la cuerda.
No importa ni el poder ni la riqueza de la cena en la que estabas participando. En aquella situación lo que importa es que no se rompa el hilo. Pero afortunadamente esta es una vulnerabilidad tratable, identificable y medible para quienes quieran escuchar al respecto. El asunto completo, el punto completo que queremos hacer con la triada es que en muchas situaciones podemos medir la fortaleza de esa cuerda, del hilo de cola de caballo. Ese es el punto. El punto es, pausa para comentar, que no se trata de predecir lo que va a pasar, sino de identificar posibles daños, es decir, posibles eventos catastróficos y estimar cuán probable es que ocurran y cuánto daño nos podrían hacer si ocurren. Y con eso hay unas medidas de la fuerza de la resistencia a esos eventos, que es lo que teníamos que mejorar, si es como el Damocles que sabe que está ahí, tiene que hacer algo para amarrar esa espada bien amarrada. Sigo leyendo. Más aún, considere cuán tóxico ese crecimiento seguido de una caída puede ser para la sociedad. Disculpe usted que... Como la caída del invitado de la cena en respuesta a la caída de la espada de Damocles, ¿no? ¿Qué le pasará a esa gente? ¿Qué va a producir eso que ahora llamamos daño colateral, dañando a otros? Por ejemplo, el colapso de una institución grande va a tener efectos en la sociedad, no solamente en una persona. La sofisticación, por otro lado, sigo leyendo, de ciertas formas de sofisticación también traen consigo fragilidad a los cisnes negros. En la medida en que la sociedad gana complejidad, con más y más sofisticación, cutting edge le dicen, eso es estado del arte o el non plus ultra o cualquiera de esas expresiones generales para referirse a lo más avanzado que hay. Todo eso y más especialización, sigo leyendo, hace que se vuelvan cada vez más vulnerables al colapso. Esta idea ha sido brillante y convincentemente explicada por el arqueólogo Joseph Tainter. Pero no tiene que ser así, o sea, no tiene que pasar eso que están diciendo. Si solo quienes... Es solamente que aquellos que no están dispuestos a tomar ese paso extra y entender la matriz de la realidad, esos son los que la van a sufrir. Para contrarrestar el éxito, usted necesita una alta dosis de robustez, incluso altas dosis de antifragilidad. Usted quiere a Fénix o posiblemente a Hydra. De lo contrario, la espada de Damocles te va a alcanzar. Se pone un poco dramático, por supuesto. ¿Algún comentario por acá? ¿Pausa para comentarios? ¿O estamos demasiado...? La traducción no es simple porque está, por supuesto, hilando en la prosa inglesa para ser más elegante y eso cuesta más traducir sobre la marcha, pero espero haber transmitido la idea de que somos todos víctimas potenciales de una espada de Damocles que nos está persiguiendo si en la medida en que tengamos más éxito y que lo que queremos es convertirnos, para comenzar, en Fénix, pero realmente en Hydra. Uno se queda con la idea romántica del pájaro que resurge de sus cenizas, que quizás explica por qué muchas personas apuntan a la resiliencia, como le dicen ahora. Pero que lo que realmente queremos es que mientras más golpes me den en la caja con marcada de háganme daño, yo me vuelva más poderoso y más exitoso particularmente.
¿Alguien se salió? ¿Alguien quiere comentar algo? No, no. No, Yo, el ser humano. Ajá, Vanessa y después Iván, creo, ¿sí? No, bueno, lo que quería comentar es que me parece muy interesante la idea de la triada, en el sentido de que si lo vemos desde el punto de vista individual, ¿no? Y transmitido luego a ese aspecto del sistema que constituye lo colectivo, de muchas maneras somos esos tres, o cubrimos o intentamos llegar al espacio de la hidra, ¿no? Cubriendo cada uno de estos niveles, se pudiera decir, ¿no? Eh, Finalmente, la figura de la hidra como lo antifrágil, lo que, bueno, resiste todo golpe y a pesar de todos los golpes, en vez de quebrarse, lo que se hace más fuerte. Pero sigue habiendo un punto de debilidad dentro de esa estructura monumental, ¿no? Porque eh, la propia entropía de los sistemas en algún momento hace que la propia hidra también Pero yo no, se ajá, quiebre, ¿no? yo bueno, sí, sí, la respuesta inmediata a lo que último que preguntaste es que sí, no es, él lo advirtió al comienzo, no es que seamos antifrágiles frente a cualquier clase de daño, no es que seamos, no hay manera de prepararse para todos los eventos posibles. Y hay unos niveles de daño que son dañinos para cualquiera. Creo que Claro, lo, la idea del daño colateral también es interesante porque no podemos prever todo, por más no, no, pero hay daños, preparados que estemos. pero hay daños que sabemos que si ocurren, nada se salva. Eso también es cierto, es decir, Sí. no es prepararnos para todos los daños, porque hay daños para los que sabemos que no nos podemos preparar. Ese es el primer punto. Ahora, el Y segundo quizás punto, hay daños necesarios también pudiera ser. bueno, no, es Pregunto. ahí es donde quiero llegar, en la necesidad, y allí va a hacer una conexión con lo que dijiste al comienzo sobre individual versus colectivo. Resulta que, y ese es uno de los temas del capítulo más adelante, hay individuos que se benefician, es decir, se vuelven más antifrágiles gracias a la fragilidad de otros individuos o cabalgando la fragilidad de los demás. Ahora, yo quería comentar algo más, ya vamos a esas dos cosas dentro de un momento, pero algo más que dijiste sobre que queremos ser Hydra. Yo no sé, me parece que no. Yo no creo que sea una actitud, cuando menos común, eso de que pásame más cosas malas. Por aquí cerca, que yo sepa, entre nosotros en particular, no hay nadie que quiera que le corten más la luz, que le escondan más la gasolina, que le quiten más el agua, nada de eso. O sea, son cosas como que... eh, eh, Claro, so- eso está bien, pero mientras más, para tomar el término que ahora está sobre la palestra, que es resiliencia, mientras más te identifiquen como resiliente, hay personas que sienten como se ufanan o se enorgullecen de serlo, ¿no? sí, de ser Porque es robustos. como estar todo el tiempo en la cresta de la ola y aún permanecer surfeando. No, porque no es permanecer en la cresta de la ola, es sobrevivir la ola. Es que no te ahogas. Mantienes la cabeza, o sea, no te termina de dañar. Pero no es como que progresamos, ¿no? No es que nos guste ese estado, es que somos resilientes porque lo sobrevivimos. No nos vamos a meter en ese rollo si vuelve a pasar nos vuelven a dar la oportunidad. Ese es el punto. El punto es, al contrario, la actitud hidra es dónde están los rollos que yo quiero que vengan, porque mientras más me corten cabezas, más crezco, por ejemplo. Esa actitud yo no la veo, particularmente, por supuesto, quizás estoy demasiado enfocado en el tema que tenemos pendiente de discutir en este curso, que es cuál complejidad vamos a prestar, a cuál complejidad le vamos a prestar atención. Y estamos Claro, porque quizás estamos buscando la complejidad con la finalidad de aportar soluciones o de resolverlas. En el caso de la hidra, no hay solución sino incremento de la potencialidad de la fuerza a partir del golpe. Claro, pero es que la Hidra descubre, bueno, mitológicamente hablando, desde luego, que el, el intento, o sea, que cualquiera de estas acciones para hacerle daño le fortalece. Y entonces, como tú Sí, dices que no andamos, bueno, puede ser que alguno de nosotros, por ejemplo, yo en algún momento conversaba
creo que fue con Jesús, no, estaban los dos, y Jesús y Iván, de lo que ocurre cuando em, te, te, te- te entrenas para uno de estos deportes de combate, ¿no? Particularmente cuando te preparas para boxear, por ejemplo, el boxeador o el candidato a ser boxeador se somete a los daños que causa el golpear repetidamente una cosa que está rellena de arena y otras cosas más fuertes. Es decir, hay un esfuerzo por causarse daño que a muchas personas les parece absolutamente Yo, ridículo. O sea yo que estaba, yo estaba en esa tú estabas clase, por fue ahí. la primera clase. Claro, pero Claro, porque hacía que los nudillos se ensancharan y ujú, que luego ujú. fuesen más Ese resistentes al daño que golpe. te causas termina convirtiéndose en un bien porque te fortalece. Y lo mismo hacen los levantadores de pesa, ¿no? Se ponen a levantar pesos extremos. Y entonces, visto desde afuera, yo lo he escuchado, algunas personas dicen, pero qué ridículo, para meterse en una cosa para que le caigan a golpes a uno. ¿Qué gracia tiene? Y bueno, está negando la actitud del deportista que quiere ser mejor persona. Y para ser mejor persona tiene que pasar por ese tránsito de sufrimiento, porque se sufre. No hablen con cualquier buen deportista y pregúntenle si disfruta el entrenamiento. Nadie disfruta el entrenamiento. Disfrutamos los efectos posteriores, cuando sale bien, claro, que es que uno está en buena forma y si le toca hacer un combate de algún tipo, tiene mejor oportunidad. Eso es lo que se disfruta, pero el proceso no se disfruta. Entonces, por eso esa actitud de ir a buscar los problemas para causarme daño, para volverme más fuerte, yo no la veo en nuestro espacio público, particularmente en estos temas de servicios, por ejemplo. O sea, no es que, no, me falta, ¿cuál es el servicio que no me ha fallado aquí? No sé, ninguno, ninguno no ha fallado. No, no, Todos fallan en cualquier momento exacto, entonces, e incluso fallan todos a la vez en algunos momentos. exacto, entonces por eso me quedo en esta ciudad, porque aquí voy a aprender más. Hablaba con mi hijo en estos días de que me dice, papá, pero nosotros no hemos hecho lo que han hecho algunas personas que se compraron su planta, se compraron el depósito para guardar el gasoil para la planta, se compraron el tanque de 2000 litros para el agua, se compraron la bomba que con la planta bombea el agua para toda la casa, se compraron la antena, la conexión satelital, la conexión de fibra, para no se les caiga el internet. Bueno, en fin, es decir, es como si conviertes la casa en un pequeño búnker, ¿no? Para poder, o sea, eso hace que nuestras casas terminen siendo más robustas. Por supuesto, si puedes eh, financiarlo. Parte de tu antifragilidad en ese contexto depende de que además puedas hacer cosas para generar los recursos para poder cubrir los gastos adicionales. Es decir, pero entonces sí, entonces es como no, yo me quedo en Mérida porque yo quiero aprender a sobrevivir en la verdadera selva, pues. ¿Qué es eso de estar, sí, qué es eso de estar viajando por el mundo buscando deportes extremos cuando extremo tengo yo aquí? Por eso, no sé si lo ves, yo no, bueno, No, sí, sí, lo veo, hay personas en claramente. esta ciudad que son así. Solo que me hacía resonar la posibilidad. Claro, estoy pensando en otro sistema, quizá no en el nuestro, que es de aguante parejo. Claro, Sin exacto, duda. pero quizás muy enfocados a resilientes, o sea, no tenemos el mérito de haber sobrevivido. Y como que Porque no nos atrevemos a pensar, sí, no, tengo el mérito de haber prosperado en esas circunstancias. Ese es el además, verdadero mérito. Ese es el mérito no, interesante, ¿no? Que cubre el otro, ¿no? Que cubre el otro, porque para poder sí, sobrevivir hay que sobrevivir. Entonces, no sé, sí. lo estoy mencionando, disculpa, no quiero contradecir lo que estabas opinando, pero es como que es una actitud poco común, me parece a mí, esa de la hidra. No, claro, no es contradicción para nada. Yo creo que los puntos se reflexionan en función justamente de las perspectivas que se pueden generar. Pero en la idea de que mucha gente se beneficia de la desgracia de otros también es Ajá. una realidad dentro de este sistema. Ok, ya vamos para allá. Muy bien, Y gracias. a Ese es un esos buen son a punto. quienes veo como las hidras, realmente. Ah, ahí Eh, quería llegar. Exactamente, que una de las formas de soportar esos niveles de antifragilidad en nuestros espacios humanos públicos es aprovechándose de los otros, ciertamente. Y lo voy a decir en algún momento
Buen punto, buena anotación. Lo vamos a volver a tocar dentro de un momento, creo. Bueno, si terminamos de leerlo hoy. Pero entonces, sigo leyendo. Vamos con la siguiente sección que se llama o por la necesidad o sobre la necesidad de ponerle nombre, de nombrar las cosas. Leo. Sabemos más de lo que creemos que sabemos y mucho más de lo que podemos articular. En nuestros sistemas formales de pensamiento denigramos de lo natural y de hecho no tenemos un nombre para la antifragilidad. Y peleamos con el concepto cuando quiera que usamos nuestros cerebros. Pero no significa que nuestras acciones lo rechacen. Nuestras percepciones e intuiciones, expresadas en nuestros actos, pueden ser superiores a lo que sabemos y tabulamos. Discutimos con palabras y enseñamos en el salón. Este es un mensaje particularmente, esa es otra de sus pequeñas puntadas contra los académicos, Vanessa, si te das cuenta. El cuento este de que... Sí, no, es que no pela viaje, diría mi abuela. Sí, exacto. El cuento de que, no, pero además que estamos un paso atrás siempre en la academia respecto a lo que pasa en el mundo real. Perdón por lo coloquial de la expresión. No, me parece muy buena. Estamos un paso atrás respecto a lo que podemos realmente hacer en el mundo. Lo cual a mí me parece que es una genial noticia, ¿no? El decirle, no, bueno, cuando salgan de aquí, ustedes van a tener de hecho más herramientas que las que nosotros decimos que tienen. Sigo leyendo. Vamos a tener discusiones amplias sobre el punto, particularmente con la potente noción de apóstasis, ¿no? Apófasis. ¿Cómo que se dice? El Dios del conocimiento. Apofatit debería ser, ¿verdad? Apofatit debe ser. Gracias por ponerme lo opuesto en catafático. Apofático no logro ver. Apofático. El Dios del conocimiento es el origen de la palabra en teología. Y es algo que es obtenido a través de conceptos negativos que se le pueden aplicar. Es decir, es como describir algo por lo que no es. Lo que no se puede decir explícitamente, está diciendo, continúa escribiendo él, o aquello que no se puede describir directamente en nuestro vocabulario actual. Es describir algo por su ausencia, por lo que no podemos decir de él. Así que por ahora tome este como un fenómeno curioso. Sigo leyendo. En el libro A través del vidrio del lenguaje, o del lente del lenguaje podría traducirse, el lingüista Guy Dutcher debe ser, reporta que muchas poblaciones primitivas, ya con primitiva me puso mal, que no, sin ser ciegas al color, tienen solamente designaciones verbales para 2 o 3 colores. Pero cuando se les hace un test muy simple, pueden identificar alguna expresión de los correspondientes colores. Es decir, pueden describir, a pesar de que solo tienen 3 colores, pueden describir cualquier panorama multicolor, porque juegan con las combinaciones de cosas o consiguen otra manera de expresarlo. Son capaces de detectar la diferencia, sigo leyendo, entre las distintas variantes del arco iris, pero no las expresan en sus vocabularios. Estas poblaciones son culturalmente, aunque no biológicamente, ciegas al color. Colorblind es la expresión en inglés. Es decir, son culturalmente porque sus lenguajes no reflejan la variedad de valga la redundancia, variantes para cada particular color del que se pueda hablar, sino que ellos juegan con las palabras para poder mostrar lo que su biología les dice, que son colores diferentes. Y creo que nosotros, pausa aquí para un comentario, creo que nosotros hemos tenido experiencias similares seguramente al respecto, que es que yo sé lo que quiero decir, pero no es exactamente eso que estoy diciendo, ¿no? Que así nos rompemos, nos agarramos, oye, lo tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, pero no es eso que estoy diciendo, es algo más. Y esa intuición está bien, puede ocurrir
no significa que estemos dándonos por vencidos en el lenguaje, sino que simplemente hay algo allí para lo que no tenemos palabra. Sigo leyendo. Así que, tal cual, somos intelectualmente, si bien no orgánicamente, ciegos a la antifragilidad. Porque la intelectualidad no nos ha enseñado a identificar la antifragilidad. Es lo que está tratando de decir. Sigo leyendo. Para ver la diferencia, considere que usted en algún momento necesite el nombre azul para la construcción de una narrativa, pero no lo necesite cuando usted está actuando, cuando está haciendo algo. Es decir, que uno pueda manejar o organizar o utilizar cosas azules sin la palabra azul. Imaginen una situación en la que yo puedo lidiar con algo de muchas maneras sin haberle puesto nombre. Eso es todo. Simplemente lo estoy manipulando hasta que alguien me pregunta qué estás haciendo, ¿no? Entonces tengo que pensar, ¿qué es lo que estás haciendo? Esa cosa que no tiene nombre. Mi mamá inventó un nombre, el cosicorio, para referirse a una de esas cosas que estaba haciendo que no puede decir claramente. Entonces, bueno, ese es un posible candidato. Pero si le inventa un nombre, ya le está creando un referente. Claro, pero cuando dices cosicorio, no estás diciendo nada en particular. No estás diciendo cosicorio. Sí, pero no dices qué exactamente significa cosicorio. Es como la palabra ente, que no menciona nada, o la palabra cosa, que no menciona nada, o como le pasó al presidente Guzmán Blanco, sáquenme esos carrots de ahí, y los empleados entendieron que eran esos corotos, ¿no? Y coroto se convirtió en una de esas palabras que dice muchas cosas y no se refiere a ninguna en particular en Venezuela. Sácame los corotos eran los cuadros de Corot, el francés que se escribe Corot, algo así. Entonces, bueno, es el mismo ejercicio de que inventamos palabras cuando nos toca hablar de aquello para lo que normalmente no tenemos palabras. Seguramente esos empleados limpiaban los cuadros sin saber de quién eran o qué eran, por ejemplo. Sigo leyendo. No es bien sabido que unos cuantos colores que tomamos como dados, que asumimos como dados, no tuvieron nombre por un largo tiempo. Y no tuvieron nombre en los textos centrales de la cultura occidental. Los textos del Mediterráneo antiguo, tanto en griego como en semítico, también tenían un vocabulario reducido a un pequeño número de colores polarizados alrededor de lo oscuro y de lo claro. Homero y sus contemporáneos estaban limitados a cerca de 3 o 4 colores principales: el negro, el blanco, una parte indeterminada del arco iris, que normalmente se resumía en rojo y amarillo. 4 colores: blanco, negro, rojo y amarillo. Y con eso Homero hizo lo que hizo. Yo contacté a Guy Deutscher, el señor que mencionó más adelante, que es un lingüista, ¿no? Fue muy generoso con su ayuda y me señaló que los antiguos incluso no tenían palabras para algo tan elemental como el azul. La ausencia de la palabra azul en el griego antiguo explica la referencia recurrente que hizo Homero a el océano oscuro como el vino, oinopa potón en latín, perdón, en griego, la traducción a nuestro lenguaje alfabético. Oinopa pontón, el océano oscuro como el vino, que ha sido algo que ha incomodado, ha sorprendido a los lectores, incluso a este lector, que Homero le llame al océano oscuro como el vino, cuando el océano no tiene ese color vino a menos que esté contaminado, ¿no? Ahora se le podría decir así al Mediterráneo, pero antes no. No, mentira, sigue siendo azul en muchos lugares. Sigo leyendo. Interesantemente, fue el primer ministro británico William Gladstone
El primero en descubrir esto en 1850. Y fue injustamente y sin piedad eh, acusado, maltratado por eso por los periodistas habituales. Fue no tomaron en cuenta que se burlaron de él. Ya van a ver por haber dicho lo que dijo. Estamos hablando de William Gladstone en 1850 descubriendo que los griegos no tenían una palabra para azul. Gladstone, bastante erudito, escribió durante el periodo entre dos posiciones políticas, interregnum, un tratado impresionante de ¿cuántas? 1700 páginas, 1700 páginas sobre Homero. Gladstone sabía sobre Homero. Es un poco extraño imaginar un primer ministro que sea un erudito, pero los hay algunos. En la última sección, Gladstone, eso fue un comentario, anunció esta limitación del vocabulario del color de los griegos, atribuyendo nuestra sensibilidad moderna a muchas más variantes de color, nuestra sensibilidad moderna a las muchas variantes de color, a un entrenamiento entre generaciones del ojo. Es decir, a que al pasar de una generación a otra, los padres le enseñaban, tratando de enseñarle a sus hijos las diferentes variantes, agregaron vocabularios de color desde la época de los griegos para acá. Y por eso nosotros tenemos mejor sensibilidad, según Gladstone, que los griegos. Pero, sin importar estas variantes de color en la cultura de la época, la gente se podía mostrar que era capaz de identificar las variantes, nuances. A menos claro en aquellos casos en donde la persona realmente era ciega o ciega al color, o, ¿cómo le decimos? Esta otra condición, se me fue el nombre. La condición de confundir los colores, que es bien conocida. Daltónicos. Los daltónicos, ¿cierto? Que es una condición biológica, es decir, hay personas que no identifican los mismos colores en la misma posición que el resto de nosotros, que la mayoría. Sigo leyendo. Gladstone. El daltónico es el rojo y el verde. Sí, los confunden entre ellos, pero también hay otros rollos con los otros colores, ¿no? Algunas variantes justamente del azul. Y el rojo con el gris, ¿no? También los confunden. Es decir, pareciera que el espectro nos captan como parecemos captarlo el resto de nosotros. Eso es todo. Y esa es la verdadera ¿cómo es? Maldición del asunto, el verdadero no pecado, trauma del asunto es que no es que tengan una comprensión diferente, eso nunca lo sabremos. El punto es que se les confunden algunos entre ellos mismos. Entonces, donde una persona promedio dice que ahí está el rojo y aquel es azul, el daltónico no puede distinguir los dos. Y ahí es donde se observa el problema. Si el daltónico viese un rojo diferente y un azul diferente, nunca lo sabríamos. De hecho, no sabemos si los demás coincidimos. Y ese es el otro detalle. Así de difícil es la intersubjetividad, es decir, el que podamos hablar de lo que los demás perciben o ven. Pero ese es otro tema, por supuesto. Sigo leyendo. Gladstone era impresionante en muchos aspectos. Aparte de su erudición, su fuerza de carácter, el respeto por el débil y un alto nivel de energía, 4 atributos muy atractivos, por cierto, el respeto por el ser más débil, el coraje intelectual, la segunda cualidad más atractiva de este lector, el coraje intelectual, ¿no? Poder hablar sin temor. Pero el primero es el respeto al más débil, por supuesto. Gladstone demostró una presciencia remarcable, es decir, una preparación para la ciencia sorprendente. Él logró entender lo que muy pocos en su día se atrevieron a proponer, que la Ilíada corresponde a una historia verdadera. La ciudad de Troya
no había sido descubierta entonces. Después se le descubrió y se hizo la conexión, pero en aquel momento él lo propuso. Además de eso, incluso más precientífico, si ustedes quieren, o presintiente, y de mayor relevancia para este libro, él insistió en mantener un presupuesto fiscal balanceado. Y los déficits fiscales han demostrado ser uno de los primeros fuentes de fragilidad en los sistemas económicos y sociales. El déficit fiscal. ¿Saben a qué se está refiriendo? Pregunto y hago pausa. ¿A qué se refiere el déficit fiscal? No. Ok. Sí, se refiere a el balance entre lo que el gobierno recibe y lo que gasta. Y, por supuesto, lo que el gobierno recibe se supone proviene de las contribuciones de la sociedad, normalmente con la forma de impuestos de algún tipo, que el gobierno recibe, se supone que para reinvertir en, de nuevo, los problemas sociales, porque tendrían que ser todos los beneficiarios de lo que ellos recibieron. Lo que suele pasar, sin embargo, es que como además de recibir estas contribuciones por la vía de los impuestos, los gobiernos también controlan la manera de medirlo por la vía de que son los dueños de la moneda, es decir, los controladores de la moneda, los que dicen cuánto debería valer la moneda o cómo se le debe usar, pues ahí se inserta una fuente fundamental de fragilidad, porque como le pasa al nuestro, y no a este gobierno particular, sino al gobierno de Venezuela en los últimos 100 años, es muy fácil acusarlos de que los ingresos que está recibiendo no tienen fundamento. Y por lo tanto, la medida está mal calculada y hay que reajustarla. Y esa es nuestra endémica inflación en Venezuela, en una visión, por supuesto, en mi caso muy particular, personal. No estoy seguro de que algún economista la respalde, creo que no, de hecho, pero me alegra porque tengo mis propias posiciones respecto a lo que hacen los economistas. Pero ahí hay una fuente de problemas en la medición del déficit fiscal, que se supone es que el gobierno pueda mantener lo que gasta cercano a lo que ingresa. Y ahí ustedes hay toda una serie de argumentos acerca de por qué no tienen que ser iguales, por ejemplo. Y por qué el gobierno se puede atrever un poquito más. Pero por supuesto para eso haría falta meternos en las profundidades de la economía. Cosa que les invito a hacer y que podemos hacer en otro espacio más adelante. Y que nos va a tocar hacer, por cierto, si hacemos un proyecto como ese que ustedes dos están discutiendo en la sesión de los viernes. Sigo leyendo. Proto-antifragilidad. Y es como si estuviésemos hablando de qué hay que hacer como un primer paso para llegar a la antifragilidad. Ha habido nombres para los dos conceptos de antifragilidad principiante, le voy a traducir a Starter Antifragility, con las dos aplicaciones precursoras que cubren algunos casos especiales de eso, pues de lo que es eso. Estos aspectos intermedios de la antifragilidad, esos son aspectos medios de la antifragilidad y están limitados al campo médico, pero son una buena manera de comenzar. Vamos a ver cuáles son. De acuerdo a la leyenda, Miridates IV, rey de Pontus en el Asia Menor, mientras se escondía después de el asesinato de su padre, se dotó a sí mismo de cierta protección acerca del envenenamiento, ingiriendo dosis subletales, es decir, dosis que no lo iban a matar, del material tóxico en progresivamente mayores cantidades.
No sé si eso les queda clara la traducción. Pausa para Se comentar. estaba inmunizando. Sí, pero date cuenta del juego de palabras. Dice dosis subletales, es decir, en cada toma tomas una cantidad que sabes que no te va a matar, Ujú, pero cada vez que lo haces aumentas un poquito la dosis subletal. ujú. Y entonces es como una especie de búsqueda progresiva y entonces en algunos casos al menos el cuerpo se acostumbra a cada vez más y llega un momento en que eres capaz de consumir una cantidad que a otra persona la mataría de una vez. Es el Es mismo casi lo ejercicio. mismo que el deportista dándole golpes Exactamente, exactamente. El deportista que al comienzo tú le das un golpe al saco y te rompe la mano, pero después de un mes entrenando, tu golpe es el que va a romper el saco, por ejemplo. Claro, y si alguien intenta envenenarte, tampoco nadie sabe la cantidad exacta Por eso hay que empezar que tu con dosis cuerpo está pequeñas, ¿no? dispuesto a envenenarte Subletal. para que Sí, sea exacto. letal. No lo intenten con el alcohol porque tiene unos efectos muy simpáticos. Después de cierta cantidad usted no tiene idea de que si es subletal o no. Sí. No, y es que en el alcohol no vuelves a pasos mínimos. Cada vez que aumentas la dosis de alcohol caes en el estado superior y no en el inicial. ¿Tú crees que esa es la En el caso de explicación? los alcohólicos. Claro. No, es exacto, sí, claro. Pero es el cuento este de que algunos presumen de que no, yo soy un bebedor veterano y entonces yo con 4 cervezas no, 5 tampoco, no, aquí sigo como si nada. Soy como dice Rubén Blades en el Pedro Navaja, cada vez veo mejor. Pedro Navaja no, sí, fue el otro. Este, cada vez estoy, Juanito Alimaña. mis reflejos, no, ese es el otro, mis reflejos son más ágil y tengo más control mientras más bebo, ¿no? Lo que pasa en esos casos es que llega el punto en el que el colapso es total. Es cierto que